Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que se conectan siempre con nosotros por estos medios para estudiar la maravillosa palabra de Dios. Hoy estaremos considerando el capítulo 6 del libro de Génesis y el tema de nuestra clase es los días de Noé y los tiempos de hoy. Y en la primera parte de esta sección estaremos considerando algunos pasajes del capítulo 6 que nos permitirán reflexionar sobre la condición moral y espiritual que prevalecía durante esta época. Veremos cómo en medio del caos y el incremento de la maldad en el corazón del ser humano, hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. El testimonio de Noé, su fe, su obediencia y su confianza en la palabra de Dios lo libró junto a su familia del juicio del diluvio. La justicia de Noé y el desenfreno de aquella generación de su tiempo nos ayudará a reflexionar sobre el llamado que nos hace el Señor de brillar con su luz en medio de la oscuridad de los tiempos. Así que les invito a que me acompañen y juntos podamos escuchar lo que Dios tiene que hablar a nuestras vidas a través de estas reflexiones. Para poder comprender la situación que predominaba en los días de Noé, es importante que consideremos algunos datos relevantes que nos ayudarán a comprender las razones para la decadencia generalizada en esos tiempos. Haremos un recorrido entre algunos pasajes de Génesis, a partir de Génesis, el capítulo 1 de Génesis, para poder rescatar alguna información importante que nos permitirá conectarnos con el capítulo 6 de esta mañana. En Génesis 1 hace referencia a la escritura que Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza. Crió al hombre y a la mujer para su gloria. En Génesis 1:27 lo afirma cuando dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Efesios 2:10, la escritura claramente establece que somos hechura de Dios, creados en Él para buenas obras, las cuales de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Así que Dios nos creó como hombres y mujeres a su propia imagen, para que lo conociéramos, para que lo amáramos y para que viviéramos en una relación personal y de comunión con Él. Así que la razón de nuestra propia existencia no es otra cosa que mostrar la realidad de Dios y su grandeza a través de nuestra manera de vivir, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de la forma en que nos relacionamos con nuestros semejantes. Isaías 43:7 nos dice la escritura que Dios nos creó para su gloria. De la misma manera que los cielos cuentan su gloria y hablan sobre su grandeza, también el ser humano, hecho a su imagen y semejanza, está llamado a mostrar su grandeza. En Génesis capítulo 3 nos muestra cómo la desobediencia del hombre provocó que su relación con el Creador se lesionara. Aquel acto de desobediencia rompió aquella relación de comunión íntima y ocasionó que Adán y su esposa Eva se apartaran del propósito original de Dios para sus vidas. El sentido de la culpa se apoderó de sus corazones y en ellos se produjo los frutos de una naturaleza caída y controlada por un corazón inclinado a la búsqueda de sus propios deseos y voluntad. La Biblia nos enseña que lo que permitimos entrar a nuestro corazón afecta nuestros pensamientos, afecta nuestras acciones e inclusive a nuestros propios cuerpos. En otras palabras, la condición de nuestro corazón determina el estado y el rumbo en que conducimos nuestras vidas. Proverbios 4:23, tanta sabiduría. Salomón establece en este pasaje cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de la mente, de los pensamientos, de nuestras emociones, de todo lo que abrigamos en nuestro ser interior y que determina la vida que se manifieste o la muerte.
En Génesis 4, los versos 8 y 9 registran el primer asesinato que se dio entre dos hermanos y la actitud de indiferencia de Caín cuando fue confrontado por Dios por lo que había hecho. Su acción demostró no importarle el daño ocasionado a su hermano y mucho menos el dolor provocado a sus padres. Mintió y consideró que no era su responsabilidad cuidar a su hermano. Caín permitió que los pensamientos de maldad contra su hermano lo controlaran al punto de arrebatarle la vida de su propia sangre. Génesis capítulo 5 nos va relatando las generaciones y el linaje de Adán. Adán, que fue un hombre real, que tuvo descendientes reales y que por lo tanto su propio pecado también tuvo consecuencias reales y nefastas para la humanidad. La Biblia contiene registros numerosos genealógicos y muchos de nosotros cuando los vemos, ¿verdad?, miramos estas secciones de la Escritura o las saltamos considerándolas, ¿verdad?, que sin importancia e irrelevantes, inclusive hasta algo aburrido. Sin embargo, las genealogías son un testimonio del cumplimiento de la palabra profética de Dios. Las genealogías nos demuestran la naturaleza detallada de Dios y su interés en las personas. La palabra inspirada menciona a los individuos por sus nombres, gente real, con historias reales y un verdadero futuro. Y es que Dios ciertamente se preocupa por los individuos y por los detalles de su vida de una manera muy especial. Mateo capítulo 1 menciona una de esas genealogías cuando hace referencia a la genealogía desde Jesús hasta Abraham. Vemos también en este capítulo, en el capítulo 5, la historia de un hombre llamado Enoc, un hombre que caminó con Dios y que tuvo testimonio perdurable de haber vivido una vida agradable a Dios y que por esa razón fue traspuesto al cielo. Eso se encuentra en Hebreos 11:5. Y también en Génesis capítulo 5 vemos el linaje de Set y el linaje de Caín. Set, el hijo que sucedió a Abel, ¿verdad?, de parte de Adán. Y la genealogía, ¿verdad?, el linaje de Caín, que fue el linaje, la descendencia que predominó de una manera terrible, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Vemos ahora en el capítulo 6, el capítulo que nos vamos a detener para considerar, que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y a poblar la tierra, también se incrementó la maldad en el corazón del hombre y de aquella generación. Vamos a leer el versículo 5 del capítulo 6. Dice la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué terrible, ¿verdad?, es cuando podemos leer este versículo y que de alguna manera comprendamos, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y es que la Biblia es enfática cuando registra que la maldad del ser humano había alcanzado proporciones extremas. Y lo terrible era que el designio de los pensamientos del corazón de esta generación era continuamente, solamente hacia el mal. Así que esa inclinación continua hacia el mal, hacia lo oscuro, hacia la corrupción, dañó el entorno de aquella generación. En la Nueva Traducción Viviente de este versículo dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que pensaba o imaginaba las personas era siempre y totalmente perverso y malo. Y también en la Nueva Biblia de las Américas dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer siempre el mal. Jeremías 17, los versos 9 al 11, dice la Escritura en la Reina Valera contemporánea: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y que pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras.
Ciertamente, como dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Así que ciertamente el pecado acarrea terribles consecuencias que afectan de una manera bien significativa nuestra relación con Dios. En Mateo 15, 18 al 19, Jesús hablando sobre el corazón, dice lo siguiente: pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que lo hace impuro, porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Así que cuando Dios no está presente en el corazón humano, cuando el corazón humano le ha dado la espalda a Dios, ciertamente se aloja en nuestro corazón los frutos de esa naturaleza caída. Romanos 3, versículos 10 al 12, la palabra de Dios nos dice claramente que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y también nos dice en Romanos 3:23, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, por cuanto todos hemos pecado y están destituidos, en otras palabras, privados, distanciados, separados de la gloria de Dios. Y dice la Escritura en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió. Dios no es hombre para que se arrepienta cuando Él determina hacer algo. Pero en este caso, el sentido de este versículo es que Dios sintió una profunda tristeza, un lamento profundo. Ese suspiro de Dios expresado en este pasaje, lo que nos está diciendo, que Él estaba tan dolido que determinó cambiar sus planes con respecto al hombre. En Génesis 6:7 dice la Escritura, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando hablamos de raer, estamos hablando de borrar, de quitar, de eliminar. Y es que ante la maldad del corazón del hombre, Dios siempre procura alcanzarlo. Pero la condición de aquella generación estaba sencillamente fuera de control. Y tuvo que intervenir tomando una determinación de aplicar su justo juicio. Ahora bien, debemos recordar que Dios es el Señor de la historia y que ama celosamente a los hombres creados a su imagen y semejanza, y que por lo tanto procura ante todas las cosas su restauración y su salvación. Y fíjense lo que dice en el versículo 3 del capítulo 6 de Génesis. Y estoy adelantándome. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que durante este tiempo donde la maldad se había acrecentado, Dios a través de su espíritu intentó una y otra vez llegar al corazón de aquella generación. La Biblia dice en Efesios 2, que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, nuestro Dios magnífico, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y vamos a leer los versículos 8 y 9, porque hay algo importante a considerar en este pasaje, y es que en medio de aquel cuadro tétrico que se contemplaba en aquella generación, Dios ocurrió algo magnífico.
hubo alguien que halló gracia ante los ojos de Dios. Y vemos los versículos 8 y 9 del capítulo 6 y dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y qué terrible, qué maravilloso en el buen sentido de la palabra, que nos indica la Escritura, ¿verdad? Que en medio de aquel caos que prevalecía, hubo un hombre que halló el favor de Dios. Y de hecho, el nombre Noé significa descanso, consuelo. Y fue considerado por Dios como un hombre justo y perfecto. Y la palabra de Dios en Hebreos 11:7 cita: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que resaltamos en este verso de Hebreos 11:7 que cuando fue advertido acerca de aquel juicio inminente que vendría sobre aquella generación, él con temor y diligencia y obediencia preparó aquella arca en la que su casa, su familia sería salva, y por aquella fe durante el tiempo de la construcción de aquella arca, ¿verdad?, fue considerado como no solamente pregonero de justicia, sino heredero de la justicia que viene por la fe. Y es que tan solo a través de la gracia que obtenemos mediante nuestra fe en Dios es que podemos ser librados, ¿verdad?, de la muerte ocasionada por el pecado, de la muerte espiritual. En Génesis 6, versículo 22, dice la Escritura: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué maravilloso es rescatar a través de este versículo, ¿verdad?, cómo este hombre fue caracterizado por su obediencia a la palabra de Dios. Lo que Dios le dijo que hiciera, eso fue lo que hizo. Y en los versículos 11 al 13 de Génesis, dice la Escritura: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Así que en estos versículos vemos, ¿verdad?, cómo la tierra se corrompió a tal punto, ¿verdad?, y a tal extremo estaba llena de una violencia terrible, que eso ocasionó que Dios tomara la determinación de intervenir para preservar la vida de Noé y la de su familia, dándole a la humanidad un nuevo comienzo. Los versículos 7 al 18, dice la Escritura: he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En estos dos versículos de Génesis 6, vemos como Dios, en medio de aquel caos, establece un pacto de fidelidad y de compromiso con este hombre y con su familia. En estos versos vemos que ante el juicio inminente que sobrevendría a aquella generación, Dios se reafirmó en su compromiso de preservar la vida y la familia de la descendencia de Noé. De igual modo, Dios se compromete en preservar nuestra vida y la vida de los nuestros cuando nosotros ponemos nuestras vidas en sus manos y dejamos que el corazón nuestro sea realmente dirigido por el Espíritu de Dios. Para terminar, en Hebreos capítulo 3, verso 15, dice la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios, en medio de aquel escenario terrible, ¿verdad?, de aquel momento terrible donde todo se había dañado, ¿verdad?, sin control, Dios continuó dándole a aquella generación oportunidad tras oportunidad mientras
Noé estuvo construyendo aquel arca y estuvo dando testimonio a través de su obediencia de lo que sobrevendría. Lastimosamente aquella generación no pudo escuchar o no supo escuchar, no supo atender, ¿verdad?, a ese mensaje de Dios. Pero la palabra de Dios es tan clara cuando nos dice que cuando depositamos en Dios nuestra confianza y creemos en el Señor Jesucristo, según Hechos 16:31, no solo la salvación nos alcanza, sino también alcanza a los nuestros. Es tan solo por la fe en Jesucristo que logramos tener realmente una relación con Dios y una paz genuina. Romanos 10, versos 9 y 10, y con esto voy terminando. Nos dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para terminar, Dios no mira con indiferencia la condición humana. Dios se preocupa y se duele cuando el corazón del hombre continuamente se inclina hacia sus malos caminos. Aún así, Dios en su amor nos ha dado un regalo de vida a través de su Hijo. El único camino, la única verdad y la única vida. Así que en la segunda parte de esta clase, que continuaremos el próximo domingo, estaremos considerando el pasaje de Mateo capítulo 24, los versos 37 a 39. En este pasaje de la Escritura estaremos reflexionando sobre el paralelismo que hizo Cristo entre la depravación que reinaba antes del diluvio y el incremento acelerado de la maldad antes de su segunda venida. Estudiaremos el perfil de la generación que se manifestará previo al retorno de Jesucristo. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Que recordemos que cuando ponemos nuestro corazón en buscar a Dios y decidimos caminar con Él, como lo hizo Enoc y como lo hizo Noé, Dios también nos acompañará para que lleguemos al final del camino victoriosos. Dios les bendiga.